Nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este programa internacional de televisión cristiana Enlace, transmitiéndose vía satélite desde la ciudad de San José, Costa Rica. Y estamos aquí en la ciudad de San Diego compartiendo un seminario de profecías bíblicas. En el libro de Isaías 44, versículo del 6 al 8, que fue escrito hace 2750 años. Repito, la lectura que vamos a dar ahorita, a continuación, fue escrita hace 2750 años. Dios le dice a Isaías estas palabras: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios nos dice en esta noche, para comenzar, que Él es el inicio, el origen de todas las cosas. Y que al mismo tiempo Él es el que va a culminar la historia y el final de todas las cosas. Esto tiene un fundamento bastante profundo, porque todas las religiones y todas las filosofías, sin ninguna excepción, están buscando, a través también de métodos científicos, el origen del universo. Y quiero decirles a todos ustedes, los que son estudiantes, ya sea de high school o de college o de universidad, que nunca la ciencia nos podrá decir de dónde venimos. Nunca jamás la ciencia nos podrá decir el origen del universo. Y como la ciencia no nos puede decir de dónde venimos o cómo se originó todo, pues también los científicos inventan teorías como el Big Bang, como que venimos del chango, que somos el fruto de una selección natural, etcétera, etcétera, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como la ciencia no sabe de dónde venimos, ni tampoco lo sabrá jamás, la Biblia nos muestra claramente que solo Dios, que es el originador y el que inicia todas las cosas y la vida, nos puede decir con certeza de dónde venimos y dónde tuvo su origen el universo. Por eso Dios continuamente nos dice: yo soy el primero. Y también nos dice Dios: yo soy el postrero. Entonces, si Dios es el primero y Él es el final, ¿dónde nos encontramos nosotros? Pues en medio, porque todavía no termina la historia. Entonces, si Dios nos dice que Él es el primero, entonces Él nos dice que lo que Él ha profetizado, nosotros que estamos en medio, tenemos que comprobar que lo que dice la Biblia para atrás de nosotros, del 2008 hacia atrás, tiene que ser verdad. Y tiene que haberse cumplido el 100% de las profecías. Y si nosotros estamos en medio, Dios nos dice: ustedes van adelantándose y caminando hacia el final, hacia la consumación de la historia. Y conforme vayan caminando hacia el final de la historia, van a ir viendo que este libro les dice la verdad, y que las profecías de este libro se están cumpliendo delante de nuestros ojos, al pie de la letra. Así que vamos a continuar leyendo. Dios dice en segundo lugar en el versículo 7, ¿y quién? O sea, es un reto, un desafío que Dios hace a Walter Mercado, a los brujos, a los astrólogos y a todos aquellos que se quieren meter a través de la bola de cristal y de la quiromancia y de la lectura de la Biblia, de la palabra, de la mano y de la bola de cristal. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará, y escuchen, y lo pondrá en orden. Vamos a ver el orden tan maravilloso en estos días de las profecías bíblicas. Delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea, desde que Dios estableció a Israel hasta nuestros días, no ha faltado una sola palabra de su boca. Ninguna ha caído en tierra, todas se han cumplido. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y ahora nos dice Dios algo muy importante, que nunca debemos tener miedo. Nunca debemos de tener miedo, porque si se ha cumplido el pasado y se está cumpliendo el presente delante de nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo del futuro? No importa la situación que tú estás atravesando,
ya sea que tengas cáncer, ya sea que te vayas a quedar viuda, o que se haya muerto tu esposo o tu esposa, o que no tienes padres, o que se mueran tus padres, etcétera, etcétera. Nunca te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. Lo que he comenzado en ti, lo voy a terminar hasta el final de la consumación de la venida de mi Hijo Jesucristo por ustedes. Así que no tengan miedo, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No teman ni se dejen amedrentar. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego ustedes. ¿Quién más, verdad? Nosotros somos testigos de Dios. Y nosotros tenemos que anunciarle al mundo este mensaje maravilloso de su gracia y de la muerte de su Hijo en la cruz, y llamar al mundo al arrepentimiento para que el mundo pueda comprender que está delante de nosotros la eternidad. Nosotros somos testigos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ustedes, como estudiantes de la Biblia, necesitan armas, necesitan instrumentos, necesitan poder entender y conocer la Biblia para presentarte en la universidad y hablar con tus maestros y hablar con tus amistades, y que puedas tú tener armas y poder decirle a la gente por qué tú crees lo que crees. Porque la fe cristiana no es una fe fundamentada en dogmas o en religiones o en cosas filosóficas. La fe cristiana está fundamentada en un hecho histórico que se llama la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Jesucristo, siempre les digo esto a los estudiantes de la universidad, si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces comamos y bebamos y hagamos lo que nos dé la gana. ¿Para qué le desfila a tu esposa? ¿Para qué eres honesto en tu trabajo? ¿Para qué nos sacrificamos de tantas cosas que podríamos gozar? ¿Por qué no hacer a un lado el alcohol y la marihuana y las drogas? Si el que no tranza no avanza, dicen en México. Además, si la vida se trata de hacer dinero y de divertirte, de tener placer, pues vamos todos a gozarnos y a sumergirnos en el placer. Pero la Biblia nos dice que si Jesucristo resucitó, va a haber una resurrección de muertos. Tú y yo nos vamos a levantar de la tumba para entregarle cuentas de todo lo que hicimos a Dios mientras estábamos en el cuerpo. Dice la Biblia, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Una vez tuve un debate, hoy en la noche alguien me acaba de decir que todavía tienen esa filmación, con Guillermo Ochoa, un productor de televisión en México, y con otro que se llama Nino Canún. Y tuve un debate durante 3 días en la televisión, en Televisa en México, con brujos, judíos, musulmanes, católicos, etcétera, etcétera. Y estábamos todos discutiendo durante más de 4 o 5 días quién era verdaderamente Dios y además la aparición de los fantasmas. Imagínense nada más. Al terminar las reuniones, como el 3er o 4 día de los debates en la televisión, todos estaban contra mí. Todos se juntaron en contra, no de mí, sino de la palabra de Dios. Porque yo estaba continuamente debatiéndolos y diciéndoles que estaban mal, y me decían intolerante, que por qué permitía yo que solamente decir que había una sola verdad y que solamente el cristianismo. Y yo les contesté y les dije, esto no es intolerancia, sino que hay un gran absurdo filosófico. Cuando alguien dice todas las religiones llevan a Dios, entonces estamos viendo que en primer lugar el budismo es ateo. El gordito que vivía en McDonald's, Gautama Buda, era ateo. O sea, el budismo es una religión atea. Los budistas no creen en Dios, ni le rezan a ningún Dios. Los musulmanes dicen que Alá es Dios. Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. Entonces les digo, ¿cómo puede haber una sola verdad absoluta cuando dicen ustedes que todas las religiones llevan a Dios? Cuando una religión es atea, la otra tiene millones de dioses. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que tantas mentiras se pueden conjugar en una sola verdad? Esto se llama en la filosofía el relativismo. O sea, todo el mundo tiene la verdad, pero no existe ninguna verdad absoluta. Y cuando les presenté la Biblia, les dije, quiero que me muestren ustedes, y le puedes decir tú a cualquier persona y a cualquier estudiante y a cualquier maestro, preséntame un libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo que sea superior a la Biblia.
en literatura, en poesía, en genética, en física, en antropología, en historia, en civismo, en literatura, en lo que tú quieras. No existe ningún volumen, ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Mahajanivana Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni tampoco de Confucio. No existe un solo libro que ni siquiera se pueda comparar con la palabra de Dios. Ningún libro te habla de profecías, ninguno te habla de poesía, de literatura, y además los registros científicos más antiguos de la humanidad se encuentran en la Biblia. En genética, las leyes de la termodinámica, de física, de matemáticas, de cualquier disciplina académica que tú estés buscando, solo lo puedes encontrar en la Biblia. Por ejemplo, antes de que Galileo Galilei descubriera que la Tierra era redonda, en Isaías 40:22, 2000 años antes de Galileo, la Biblia decía que la Tierra era un círculo. Antes de que se descubriera el barómetro, que el aire tiene peso, en el libro de Job ya estaba escrito, el aire tiene peso. Antes de que se descubriera la proliferación de las bacterias, de que vuelan en la suciedad las bacterias invisibles porque no había microscopios, Dios le dijo a Israel, 4000 años antes, Moisés, cuando hagan su excremento, entiérrenlo bajo tierra, en el libro de Deuteronomio. ¿Quién le dijo a Moisés que hacer excremento o pipí en la calle podía atraer bacterias y podían multiplicarse para que las respirásemos y nos afectaran? ¿Quién le dijo a Moisés que circuncidaran en el 8º día a los niños cuando la ciencia descubre que la vitamina K, que es la que coagula la sangre al 5º o al 6º día, es la que no se puede circuncidar a un niño porque el niño se podría morir de un derrame o de una hemorragia? ¿Cómo es posible que sea tan exacta la Biblia en la ciencia? ¿Quién le reveló a Moisés antes de George, el austríaco, que comenzó a descubrir los primeros experimentos con los chícharos para poder hacer las leyes de la herencia? ¿Quién le dijo a Moisés las leyes de la genética, que todo se reproducía según su género? Nosotros podemos buscar y buscar y buscar y demostrar que la Biblia tiene los registros más antiguos, científicos, genéticos, proféticos, históricos, antropológicos, etcétera, etcétera. Y esta es la razón tan importante que debemos estudiarla, y los cristianos ya no la estudian. Ahora solamente andan en emociones, ¿verdad? Y queremos esto y que caiga el Espíritu Santo, y quieren a buscar a la marucha, se llama cristianismo a la marucha, buscar un camino más corto para poder tener. Y siempre les digo, nunca habrá poder en tu vida sin la santidad. Entonces no puedes ser tocado por una persona y recibir el poder del Espíritu Santo, porque ¿cuánto tiempo te va a durar? Para que te pueda durar, tienes que ser un estudiante de la Biblia. Tienes que vivir en la palabra, tienes que estudiar la palabra día y noche, tienes que tener una relación con Dios. De ahí, de esta relación con Dios y de esta comunión con Dios, viene nuestro poder. Viene la fortaleza para poder enfrentar el mundo como lo estamos viendo. Vamos a ver la primera señal en el libro de Daniel, capítulo 12, la primera señal. Y repito, voy a compartir con ustedes señales proféticas que se cumplieron todas el siglo pasado. El siglo XX, que ha sido el siglo más sangriento, el de más ateos y el de más profecías cumplidas en toda la historia de la humanidad. El libro de Daniel, escrito hace 2600 años, se encontraba Daniel ya de 90 años de edad, 85, 90 años de edad, cuando se le aparece un ángel y le da la revelación que vamos a estudiar pasado mañana, o mañana en la tarde. Le da la revelación de todos los gobiernos que iban a comenzar a aparecer en la historia hasta el final gobierno del anticristo. Y exactamente lo vamos a ver, que en la forma y en el orden en que Dios le dio a Daniel, el orden de los gobiernos mundiales, asirios, egipcios, babilonios, medos persas, griegos y romanos, es el orden exacto en que la historia los presenta a todos los estudiantes. Entonces Daniel se encuentra ya viejito y le da una profecía a un ángel y le dice en el versículo 4, Daniel 12:4, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿No oigo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
Y la ciencia, la palabra ciencia, da'at en el hebreo, significa conocimiento. Y el conocimiento se aumentará. Miren ustedes, cuando Dios dice sella estas palabras, es como un candado que Dios le pone a la Biblia. Antes del siglo XX, todos los estudiantes de la Biblia que venían y abrían el libro de Daniel y trataban de entender esta profecía, no pudieron, porque tenía un candado. Este candado significa un sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quita los candados hasta el tiempo en el que esas profecías están delante de nuestros ojos y nos quita las vendas para que veamos claramente lo que antes muchos antecesores y cristianos de los siglos pasados nunca pudieron ver. Este sello o esta profecía se quitó hasta el siglo XX y se los voy a demostrar. Hasta 1903, Orville y Wilbur Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Sir Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, italiano y alemán, hacen el proyecto Manhattan y producen la fisión nuclear o la bomba atómica. 1954 es votado el primer submarino atómico. 1957 es puesto en órbita el primer satélite ruso. 1969 el hombre pisa la luna. 1973 la primera plataforma espacial. 1975 se fabrica la primera PC. 1983 se fabrican los primeros teléfonos celulares. 1991 se fabrica por primera vez y se desarrolla la red de Internet. Y de 1990 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Lo que no se descubrió, escuchen esto, en 18 siglos, brincamos del caballo al motor de gasolina. El primer carro, Ford modelo T, corría 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que desarrollan 300 kilómetros por hora, como el Shelby Cobra, aviones que surcan el espacio a 3.200 kilómetros por hora y naves espaciales que vuelan a 38.000 kilómetros por hora. En el siglo XX se inventaron los focos, la radio, la píldora anticonceptiva, la aspirina, los trasplantes, los plásticos, los chips de silicio, el cine, la insulina, el rayo láser, la lavadora, la televisión y el refrigerador. Daniel, en los últimos tiempos, el conocimiento aumentará. Y nosotros fuimos testigos que lo que no sucedió en 18 siglos, sucedió en menos de 50 años en el siglo XX, enfrente de nuestra propia cara. Y la tecnología y los avances científicos del siglo XX fueron tan grandes que enorgullecieron a la mayor parte de todos los filósofos y de todos los científicos, al grado que el siglo XX ha sido el siglo de más ateos de toda la historia. ¿Qué cosa hace el conocimiento con el hombre? Lo enorgullece y lo convierte en un pavo real. En el siglo XX tenemos la influencia de Carlos Darwin, Sigmund Freud, Carlos Marx y Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Carlos Sagan. Todos ellos en la universidad y en el college donde tú te encuentras van a ser la influencia de tratar de robarte la semilla de la palabra de Dios. Porque Carlos Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carlos Marx, Sagan y Sartre eran ateos. Los más grandes pensadores y los más grandes admiradores de todos estos ateos, la humanidad comenzó el ateísmo en los 60s hasta nuestros días, donde ya casi no está tan vigente como hace 3 o 4 años. Porque ahora los ateos, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que son mi plato favorito. Me encanta hablar con los ateos y dar conferencias acerca de la filosofía del ateísmo y demostrarles que el ateísmo es la irracionalidad y el absurdo más grande de lo que el pecado ha hecho en la mente humana. Por eso dice la Biblia en el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Veamos en segundo lugar en el libro de Zacarías.
El libro de Zacarías capítulo 14, versículo 12, escrito hace 2500 años, la profecía de la fisión nuclear o de la bomba atómica. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. En 1942, el doctor Oppenheimer y Enrique Fermi fueron los líderes del equipo en Los Álamos, Nuevo México, que comenzaron a desarrollar la primera bomba atómica. Los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña se unieron en un programa ultrasecreto llamado Proyecto Manhattan, con el propósito de bombardear un átomo de uranio 235 y causar una reacción en cadena al bombardear el átomo y comenzar a desarrollar lo que se conoce actualmente como la fisión nuclear. Para que ustedes puedan entender esto, el día 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, los Estados Unidos lanzaron a una altura de 500 metros una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta bomba medía 3 metros de largo y 71 centímetros de ancho, pesaba 4 toneladas y portaba uranio como el material fusionable y su poder era de 20 kilotones. Cada kilotón equivale a 1 tonelada de dinamita. Mantengan esto en mente, era solamente de 20 toneladas de dinamita. 3 días después, el 9 de agosto, soltaron sobre la ciudad de Nagasaki, que era el puerto imperial más importante del Japón, la segunda bomba atómica. En las 2 explosiones murieron aproximadamente 190,000 japoneses en los primeros días. El avión designado que llevaba las bombas atómicas se llamaba el Enola Gay y era un bombardero Boeing B-29. La explosión de la bomba destruyó todos los edificios alrededor en un radio aproximado de 20 kilómetros cuadrados del epicentro de la detonación. Los daños físicos que la bomba atómica en 1945 produjo son exactamente las consecuencias que encontramos en Zacarías 14:2. Sus cuerpos, la carne de los japoneses, se corrompió estando parados. Se consumieron, se deshicieron sus ojos estando parados. Y su lengua se les deshizo estando parados en su boca. La Biblia anunciaba claramente, antes de que hubiera ni rifles de municiones, ni la pólvora ni siquiera, cuáles serían verdaderamente las causas que produjeran esta tragedia tan tremenda en los seres humanos. Y ahora se ha descubierto que cada partícula de la bomba atómica está impregnada con más de 200 sustancias radioactivas. Y la bomba atómica produce 3 tipos de rayos: los rayos infrarrojo, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, que producen quemaduras de segundo y tercer grado hasta una distancia de 30 kilómetros del punto cero. Todas estas radiaciones son producidas a la velocidad de la luz, a 300,000 kilómetros por segundo. Pero eso no es nada. En 1952, 7 años después, se detona una bomba de hidrógeno con el potencial de 1,000,000 de toneladas de dinamita. En el 58, Francia experimenta con otra bomba atómica y en el 60, China experimenta con otra bomba atómica. Actualmente, Estados Unidos tiene un proyectil que se llama el Mark 12A, con la fuerza explosiva de 335,000 toneladas de dinamita. 335,000 toneladas de dinamita. Escuchen esto, el Titán 2, otro cohete americano, tiene 9 millones de toneladas de dinamita. Para que ustedes tengan alguna idea en qué punto de la historia nos encontramos, los submarinos Poseidón y los submarinos Polaris tienen 4 ojivas nucleares en la punta, en los torpedos.
Cada torpedo tiene el poder de 50 millones de toneladas de dinamita, que están apuntando unos en el Atlántico hacia Estados Unidos, los de los rusos, y otros hacia Rusia. Cada torpedo de cada submarino, tienen 4 cada submarino, y hay más de 35 submarinos americanos, pueden destruir más de 5 ciudades del tamaño de Los Ángeles en 30 segundos. ¿Qué les quiero decir, damas y caballeros, amados santos de Dios? Somos la primer generación en la historia con el poder destructivo de poder volar el mundo en menos de un minuto. Y exactamente como la Biblia lo dice, así va a suceder. El mundo terminará en un holocausto nuclear. Actualmente hay 200,000 tropas norteamericanas en el Golfo Pérsico, 50,000 en Afganistán, tratando de reconstruir las naciones destruidas y sacar a los terroristas de Al Qaeda. Los científicos han calculado qué sucedería con 2 bombas iguales a las de Hiroshima o Nagasaki que cayeran en Estados Unidos. Morirían inmediatamente, en menos de 3 minutos, aproximadamente 100 millones de norteamericanos. Habría más de 55 millones de heridos. Solamente sobrevivirían el 33%. La contaminación inmediatamente arrasaría del este al oeste en Estados Unidos. Habría una lluvia tóxica, incendios incontrolables y mataría aproximadamente a la tercera parte de los norteamericanos, con 2 bombas más que aventaran en cualquier lado cualquier terrorista. Cuando la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o la antigua Rusia desapareció y se convirtió en 15 repúblicas, se perdieron más de 650 portafolios, les llaman bombas sucias, con bombas nucleares. Caben en un portafolio, en un suitcase de este tamaño. Y nadie sabe, desde que desapareció la antigua Rusia, quién se los llevó. Si los tienen en Indonesia, si los tienen en Sudán, si los tiene Al Qaeda, si los tienen los iraquíes, o los tienen los de Hezbollah, o los de Hamas, o cualquier grupo que atenta contra Israel y contra Estados Unidos. ¿Por qué han sido los ataques terroristas contra esta nación? No es porque los terroristas islámicos radicales odien a Estados Unidos. Damas y caballeros, los islámicos radicales odian a Estados Unidos porque Estados Unidos es la única nación en la historia desde 1948 que ha apoyado a Israel. Y el día que Estados Unidos, escúchenlo muy bien ustedes que viven en esta nación, cuando este país y este gobierno o el próximo gobierno después de Bush abandonen a Israel y saquen a los soldados de Irak, porque es lo que el mundo está queriendo. Aquí todo el americano quiere, traigan a los soldados, ya no queremos que los maten, pero saben una cosa, esos muchachos que son los héroes de este país, es el precio por el cual tú vives cómodo. Es el precio de la libertad para que ustedes gocen de esa libertad, porque el día que se traigan a las tropas para acá y se quede Irak sin los soldados norteamericanos, los terroristas van a estar aquí enfrente en Los Ángeles y los vas a tener aquí en los muelles de San Diego. Ahorita es el centro del alacranero más grande que hay en el mundo. Irak, como lo vamos a ver mañana también, de terroristas en el mundo entero. Y los Estados Unidos están deteniendo la ola y deteniendo que crezca el terrorismo y muriendo los soldados y pagando el precio con su sangre para que tú y yo podamos tener aire acondicionado, para que puedas tener un coche, para que puedas ver la televisión y para que puedas vivir cómodamente. Pero esta comodidad en este país está llegando a su límite. El galón, $4.50, en Texas está en $4, el petróleo $138, $140. Se comprometieron los países de la OPEP, Organización de los Países Petroleros Exportadores de Petróleo, a no comprar ya el petróleo en dólares, lo están comprando en euros. Por eso tenemos ahorita la inflación tan tremenda de la gasolina, porque los árabes quieren hundir a Estados Unidos a través del chantaje del petróleo. Y como esta nación depende el 50% de las naciones de Medio Oriente para el petróleo, Estados Unidos está amarrado de manos totalmente, porque eso es exactamente lo que va a hacer que el anticristo surja en Europa y en el Medio Oriente, y Estados Unidos ocupe un segundo lugar y deje ya la supremacía política, económica y militar que ha tenido durante 50 años.
Estamos llegando al fin, estamos llegando al fin de las comodidades, y dijo Cristo, levanten sus cabezas porque el tiempo se acerca. En tercer lugar, veamos la tercera señal en el libro de Amós. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Amós capítulo 9. Esta tercera señal, yo la considero la más importante de todas. La más profunda, la más mal comprendida, y vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicar esto lo mejor posible. En Amós capítulo 9, versículo 14 y 15, o sea, al terminar ya el libro, existe esta profecía, entre otras muchas, acerca del regreso de Israel en 1948. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y escucha esto, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Cuando uno de los últimos Césares, Nicolás, le preguntó a un misionero cristiano, dame tú una prueba de que Dios existe, este misionero le contestó al zar Nicolás, el pueblo judío. ¿Quién es el pueblo judío? Realmente los judíos han sido la única civilización, señores sociólogos e historiadores y antropólogos que nos pueden ver también por la televisión, la única civilización en la historia humana que después de más de 2300 años de haber sido expulsados de su país y territorio y de haber peligrado, de haber sido absorbidos por otras civilizaciones, permanecieron durante todos estos casi 22 siglos con la esperanza algún día de regresar a su tierra Israel. Les voy a dar un ejemplo para que comprendamos esto. Si a todos los mexicanos nos sacaran de México y unos vinieran aquí a Estados Unidos, otros vaciaran totalmente la República Mexicana y todos los mexicanos los aventaran a España, a Italia, etcétera, etcétera, ¿cuántos de nosotros quisiéramos regresar a Garibaldi? O a las pirámides de Teotihuacán, o a las de Chichén Itzá, o al barrio de Tepito. Miren, el mexicano, para no ir tan lejos, atravesamos la frontera e inmediatamente la cultura absorbe a nosotros y inmediatamente el mexicano se pone su cachucha como los gringos, sus calcetines, sus bermudas, sus shorts, ya no quiere hablar español tampoco. Quieren, ¿verdad?, adaptarse lo más rápido. Los papás no quieren enseñarles a los niños el idioma. Qué triste, ¿verdad? Porque pueden ser bilingües y crecer como bilingües. Pero no, ¿verdad? El niño puede aprender 4 o 5 idiomas. Pero ¿qué pasa? La cultura y el hecho de identificarnos con otra cultura nos hace olvidarnos hasta del emperador Moctezuma. No pasan ni 3 años cuando ni ganas tenemos, ¿verdad?, de regresar otra vez a México. Ahora imagínense a estos judíos 2300 años. O sea, esto es inconcebible. Nunca ninguna cultura ha atravesado tal fenómeno que no solamente es increíble históricamente, sino que también que es casi imposible psicológica e emocionalmente hablando. ¿Qué fue lo que sucedió? Los judíos en el año 585 fueron sacados de Israel cuando el emperador Nabucodonosor invadió y sitió Jerusalén. Esto está en el libro de Daniel. Y desde el año 585 hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos nunca pudieron recobrar el gobierno de su territorio. Vivieron ocasionalmente y temporalmente, perdieron totalmente el altar, el sacerdocio, el propiciatorio, todas las cosas que tenían sus costumbres desde el año 585 y todavía hasta la fecha no han podido regresar a la adoración que Dios les dio en el Antiguo Testamento.
¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Bueno, acabó la Segunda Guerra Mundial en el 45, cuando se firmó el tratado con los japoneses en un barco. El general Douglas MacArthur firmó de parte de Estados Unidos. Los representantes del emperador de Japón firmaron que ya se acababa la guerra en el 45, todos contentos, porque cuando los americanos llegaron a Berlín, Alemania, encontraron a más de 7 millones de judíos asesinados. Los que encontraron vivos en los campos de concentración ya no eran ni seres humanos, eran esqueletos. Había Hitler hecho con los judíos, les había arrancado la piel y hacía lámparas con la piel. Con los ojos hacía cosas y mancuernillas para las camisas, con los ojos de los judíos. A las mujeres las abrían en canal embarazadas, les sacaban a los bebés y enfrente de la familia los echaban a un horno hirviendo. Y se oían solamente los gritos de la gente de todas las barbaridades y las crueldades que este hombre llamado Adolfo Hitler hizo con más de 6 millones de judíos. Los historiadores no han podido hasta este momento explicarse quién le dio a Hitler el odio para matar judíos. Imagínense ustedes, estamos en la guerra y Hitler tiene de enemigos a Rusia con José Stalin, tiene a Churchill con Inglaterra de enemigos, y Estados Unidos entra a la guerra en el 41, después del ataque a Pearl Harbor. Y en ese momento Hitler debería concentrarse pues contra los rusos, contra los ingleses, contra los americanos. Los judíos no eran una nación, ni siquiera podían pelear, no tenían ni armas. Y Hitler se olvida de los rusos, se olvida de los ingleses, se olvida de los americanos y junta a Himmler, su jefe de la Gestapo, y le dice: por favor, desarrollen un plan que se llama la solución final. Quiero exterminar a los judíos. Oye, le preguntan los generales, pero es un grupo étnico, ¿qué te están haciendo? Ni pedradas nos han aventado. Quiero que acaben con ellos. Y se concentra con tal pasión para asesinar a los judíos que los sociólogos y los escritores no han podido explicar de dónde sacó Hitler este odio por los judíos. Los únicos que tenemos la respuesta somos los cristianos. Porque Dios, de acuerdo a la Biblia, no ha terminado con ellos. Ahorita están, como quien dice, ¿verdad?, en la banca, como en el fútbol, y están solamente esperando ponerse la camiseta otra vez cuando toque el partido final y la final de fútbol. Y entonces van a entrar los judíos y vamos a ser injertados junto con ellos, ¿verdad?, en el olivo silvestre, en el olivo original, y vamos a formar un pueblo, ¿verdad?, y vamos a ver de qué forma se van a cumplir las profecías bíblicas. Pero entonces en el 48, las naciones votan porque regresen los judíos a su tierra, y votan 20 votos contra 7 votos en contra que regresaran a su tierra. Y saben una cosa que dice aquí la profecía: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pon ahí en tu Biblia, 14 de mayo del 48, se cumplió esta profecía. Ahí ponlo en el margen de tu Biblia, con letras grandotas si puedes. 14 de mayo del 48 se cumplió esta profecía. Y ante los ojos expectantes y ante la mirada asombrosa de los historiadores, una nación en un día nace ante los ojos del mundo entero. Nunca en la historia ninguna nación ha tardado años para la independencia de Estados Unidos, para la independencia de México, para la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, para la Revolución Inglesa. Pero los judíos en un solo día, se convierten en un Estado libre, soberano e independiente. Pero dice la Biblia: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y en segundo lugar, noten la profecía: edificarán las ciudades y plantarán viñas. Cuando los judíos regresaron en el 48 a Israel, no había un solo árbol plantado. Era un desierto total. Los poquitos árabes que quedaron ahí no hicieron absolutamente nada porque era un desierto eso. La Biblia dice que iban a plantar árboles. Y comenzaron a burlarse de ellos. Ahí está. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser cierto. La Biblia se contradice. Es imposible que se cumpla esta profecía. No se puede aplicar. Y en 2 años, en 1950, los judíos, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa de toda la historia, plantan en 2 años en Israel
6 millones de árboles. Uno por cada judío que mataron. 6 millones de árboles en 2 años. Porque dice la Biblia que iban a plantar árboles y que iban ellos a permanecer ahí. Un árbol por cada persona asesinado. Actualmente, en el 2008 hay 75 millones de árboles. Ustedes que han ido a Israel, nosotros acabamos de regresar hace como 4 o 5 meses, a finales del año del 2007. Por todos lados hay árboles frutales, por todos lados hay árboles de olivo, y siguen plantando y siguen plantando. 75 millones de árboles hay en el 2008. Pero, dice el versículo 15, ¿qué exacto es la Biblia? Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El día 14 de mayo del 48, a las 2:30 de la mañana, las Naciones Unidas le hablan a David Ben Gurión, que nombraron primer ministro de Israel. Son libres. Y los judíos, gloria a Dios, somos libres. Israel, sacaron las banderas. 5 horas después, a las 8 de la mañana, los árabes intentan el primer ataque para poder impedir que fueran una nación, y los atacaron. Se vinieron contra ellos y no pudieron. Con las poquitas armas que tuvieron, replegaron el ataque de los árabes. 1952 los vuelven otra vez, 4 años después, a volver a atacar, y no los pudieron sacar. Y llegamos a la guerra más milagrosa de toda la historia militar. Ni siquiera los cadetes de West Point, ni el general Schwarzkopf, que fue el general que llevó en el Golfo Pérsico la guerra y sacó a Saddam Hussein, nadie ha podido comparar la guerra de 1967, de junio 1 al junio 6, que se llamó la Guerra de los 6 días, cuando saben ustedes lo que pasó. Se levanta Nasser, el presidente de Egipto en aquella época, y le dice al presidente de Jordania, al presidente de Siria, al presidente de Líbano y al presidente de Siria: extirpemos a los judíos. Tenemos el armamento suficiente para poder arrojarlos al mar Mediterráneo. Son unos ratones, ¿por qué vamos a dejar que sigan viviendo ahí? Amén, amén, dijeron todos, y el diablo, ¿verdad? Alabío, alabado, alabín, bomba. El 2 de junio de 1967, un sargento israelí intercepta a un sargento iraquí, y los judíos, que son los mejores pilotos del mundo, ni siquiera los pilotos americanos, que son los más entrenados junto con los ingleses, les ganan a la aviación de los judíos. Son los pilotos más poderosos del mundo entero, con F-15 y F-16. Se suben a sus aviones 8 pilotos judíos, y para el 5 de junio habían destruido toda la aviación de Jordania, la aviación de Siria, la aviación egipcia y la aviación cerca del Líbano. En menos de 3 días, habiendo acabado con la aviación, se van con los tanques y comienzan a avanzar hacia la península del Sinaí, casi llegando al Cairo, en Egipto. Si las Naciones Unidas no agarran el teléfono y les hablan y les dicen: ya párenle, ellos hubieran llegado hasta Egipto. Miren ustedes, en la ley de las probabilidades, cuántas oportunidades tenían ellos de salir vivos. Ahorita somos como 300, 400 personas en este salón. ¿Qué les parece si tuviéramos nosotros 3 rifles, nada más, AK-47, y nos rodeara un ejército de 1000 soldados? Nosotros somos 400 o 300, los soldados 1000, todos con rifles. Dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? Yo les digo la respuesta: 10 a la 40ª potencia. O sea, infinito. No habría posibilidades de escaparnos, de que fuéramos masacrados. Son las mismas probabilidades que tienen los judíos de salir vivos de la guerra de 1967. Lo superaban 100 a 1 los árabes. ¿Qué pasó en 6 días? Que acabaron con todos aquellos que querían sacarlos de su tierra. ¿Saben por qué terminó en 6 días la guerra? Porque el 7º tenían que descansar. Esto parece un chiste, ¿verdad? Pero es increíble, ¿no? Que tuvieron su Shabbat.
acabó la guerra y tuvieron su Shabbat. Pero aquí está la palabra de Dios. Desde aquel tiempo hasta nuestros días, ¿qué ha sucedido? Quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación? En la que ahorita en el 2008, los terroristas islámicos, que son bombas vivientes, los palestinos con sus misiles en gas, aviéntenles y aviéntenles misiles, los palestinos armados hasta los dientes en Jericó y el Banco Oriental, y el terrorismo financiado por Al-Qaeda en Irak y por todo Israel, van a forzar a Israel a usar armas nucleares. Irán, hace algún año, dijo el presidente Ahmadinejad, voy a borrar a Israel del mapa. Esto en 50 años nadie lo había dicho. Desde que regresaron a Israel, ningún presidente puede decir, voy a borrar a México del mapa. Oye, ¿para qué son las Naciones Unidas? Es para que le ponga una manzana en la boca a este señor, ¿verdad? Y le diga, ¿sabes una cosa? Tú estás loco y vamos a poner un veto contra ti, te vamos a embargar, porque ningún presidente tiene el derecho de amenazar de muerte a una nación, como lo ha hecho Irán desde hace un año. ¿Qué pasó hace 4 días? No sé si ustedes lo supieron. Se subieron 100 pilotos el viernes pasado en Israel en 100 aviones. Imagínate 100 aviones F-15 y F-16, 100 aviones volando por toda la costa del Mediterráneo, dándole la vuelta, anunciando a Irán, vamos contra ustedes. Porque saben que va a salir el presidente Bush, que los ha apoyado, y que tal vez el próximo presidente que viene a Estados Unidos no va a apoyar ya a Israel. Y los judíos dicen, ¿sabe una cosa? A nosotros no nos van a pegar. Nunca más seremos arrancados. Morimos junto con ellos. ¿Qué pasa si los judíos este año atacan Irán o bombardean las bases nucleares de Irán, que creo que es lo más posible que van a hacer? Va a ser un polvorín en el Medio Oriente, van a usar armas nucleares, Rusia va a intervenir, el petróleo se va a ir a $200, va a intervenir Estados Unidos, va a haber un conflicto tremendo y tal vez de que veamos una matazón tremenda ahí en el Medio Oriente, que no es la guerra del Armagedón. Lo vamos a ver en estos días, no es la tercera guerra mundial, faltan 3 guerras para que lleguemos al Armagedón. Y las 3 guerras van a ser nucleares, la final va a acabar con más de la tercera parte de la humanidad. Van a intervenir y de ahí va a salir el anticristo. Estados Unidos ya no va a poder ser el mediador del Medio Oriente, porque hoy en Estados Unidos el americano ha caído su imagen tremendamente. Entonces el Medio Oriente va a ser un pacto con Europa, y de acuerdo a la Biblia, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 12, Apocalipsis 3, Apocalipsis 17 y 18, va a surgir 10 naciones de lo que formó el Imperio Romano, de donde surgirá el futuro dictador mundial llamado el Anticristo, que va a gobernar el Medio Oriente y Europa para garantizar el fluido del petróleo del Medio Oriente a Occidente. Y es exactamente como la Biblia lo profetizó. Y finalmente, veamos nosotros en el Apocalipsis capítulo 11. Recuerden que solamente le estoy dando 4 o 5 señalitas por ahí. Tenemos toda esta semana para ver muchas más. Apocalipsis 11. Apocalipsis fue escrito hace 2000 años. 2000 años. Por un viejito llamado Juan el apóstol. Exiliado en la isla de Patmos, los que han ido por allá a Europa, enfrente del mar Egeo, se encuentra la isla de Patmos, ahí está todavía esa isla, por el emperador romano Vespasiano. Antiguamente, cuando exiliaban a un preso político, al llegar a la isla, llegó Juan y los amarraban en cadenas, y la ropa que tenían, no se la quitaban hasta que se morían. Ahí hacían su excremento y su orín y todo hasta que se morían. O morían apestados, o era una tortura para ellos. Todavía en cualquier cárcel del mundo ahorita, Derechos Humanos defiende esto, los tienen que cambiar diario a los presos, ¿verdad? Sería inhumano dejarle a una persona su misma ropa. Pues así llegó Juan, y ahí estaba Juan, encadenado a los 90 años, tal vez pensando, ¿habrá valido la pena vivir para Cristo? Para eso te serví, Señor, para acabar así, todo pobre, encadenado, nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me dice que te me amo, etcétera, etcétera. No, ahí estaba Juan, ¿verdad?
con la esperanza y los ojos ya recordando lo que Pablo había escrito, porque para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para nosotros el cuerpo interior se va renovando y el exterior se va destruyendo cada día. Y nunca te mires al espejo y digas, ay, tengo 70 años, cacle, ya no sirvo para nada. La edad no la llevamos por afuera, la edad la llevamos por dentro. No veas tu cuerpo por fuera, ve la edad por dentro. Y cada día que amanece, di, no estoy envejeciendo, estoy siendo renovado. Y tú puedes morir a los 120 años de edad, como murió Moisés, y dice ella, con el brillo y la fuerza en sus ojos y en su corazón. Yo he conocido viejitas como mi abuelita, que murió de 97 años. Y se hincaba y hacía gimnasia y se colgaba de un tubo. Pero eso sí, sí, en serio, Esto es verdad. Y aquí estaba mi esposa y mis hijos y toda la familia que traemos, ¿verdad? Testigos. Era una persona sobrenatural. Y leía la Biblia a diario y le preguntaban, oiga, ¿cómo le hace usted para estar tan joven? Y contestaba, la Biblia es el mejor cosmético. Y dice, no me pongo crema ni pongo nada, me embarro de la Biblia. Dice, día y noche, y vivo así. Y podemos nosotros llegar a vivir 120 años, 110 años, según la dieta que tengas, y si dejas de tomar Coca-Cola de dieta, papitas fritas, refrescos y tantos postres. Y vas a aumentar 3 años más tu ritmo de vida. Todo depende y somos lo que comemos. Bueno, pues ahí estaba Juan de 90 años de edad y de repente oye una voz que le dice por detrás, yo soy el primero y el último. Lo que Dios le dijo a Isaías 750 años antes de Juan. Escribe en un libro las cosas que son, las que van a ser y las que serán después de estas. Y le reveló Apocalipsis. Y entre todas las revelaciones que vamos a ir viendo poco a poco de Apocalipsis, hay una señal tremenda que se cumplió en el siglo XX. Versículo 7 al 9 del capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos que va Dios a levantar al final de la tribulación. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. La bestia es el anticristo. ¿Qué aprendemos rápidamente del anticristo? El anticristo no va a estar poseído por Satanás. El anticristo va a estar poseído por un espíritu que está en el abismo ahorita, que ocupó un cuerpo en el pasado o varios cuerpos en el pasado y que está ahorita confinado en una prisión que se llama el abismo. El infierno están los seres humanos, en el abismo están ángeles y demonios. Entonces este ángel va a subir un principado de Satanás y se le va a meter al anticristo. Y va el anticristo a ser poseído por este principado de Satanás. Entonces no va a estar Satanás dentro del anticristo, va a estar un principado demoníaco. Va a ser el diablo, la bestia y el falso profeta, la falsa trinidad. La bestia que sube del abismo va a hacer guerra contra ellos, los va a vencer y los va a matar. Escuchen, versículo 8 y 9. Y sus cadáveres, o sea de los 2 testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor también fue crucificado. O sea, ahí en Jerusalén, el anticristo establecerá, después de Irak, sus cuarteles generales. Y va a ser en Jerusalén donde va a asesinar a los 2 testigos. Y allí en la plaza principal de Jerusalén van a ser acostados y ahí los va a exhibir públicamente. Noten cómo se le llama a Jerusalén: Sodoma y Egipto. Egipto es el símbolo de la mundanalidad, Sodoma es el símbolo de la depravación moral, del homosexualismo. O sea que Israel se dirige y Jerusalén, ahorita en Tel Aviv hay más discotecas de homosexuales que de heterosexuales en Tel Aviv. En Tel Aviv el deprave está degenerado como no se imaginan. Pues Jerusalén se va a convertir en una ciudad tan depravada y tan degenerada en los últimos tiempos como no podemos imaginarnos. Bueno, nos interesa el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán
que sean sepultados. Es increíble, santos de Dios, que hace 2000 años se pudiera profetizar que llegaría un tiempo en el cual todos los habitantes de la tierra pudieran ver, contemplar al mismo tiempo un mismo evento, si no se hubieran inventado los satélites de comunicación. Todos los pueblos, todas las lenguas y todas las tribus verán el asesinato de los dos testigos por CNN, o por BBC News, o por Fox News. Pero ahorita prende la televisión y ve lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Inglaterra, etcétera, etcétera. Fue hasta 1945 que Arturo Clarke comenzó a enviar una señal al espacio, recibida y amplificada y regresada a la Tierra para ser captada por una estación receptora. En 1965, la empresa de telecomunicaciones Satélite lanza en órbita el pájaro madrugador sobre el océano Atlántico. Ese año Rusia lanza el satélite Molniya, que significa en ruso iluminado. En el 70, Estados Unidos y Canadá empiezan la transmisión vía satélite para efectos de comunicación internacional con los satélites Domsat y Anik. En el 74-75, Francia e Inglaterra se unen a la comunicación satélite poniendo en órbita el Symphony. Y del 75 a nuestros días hay más de 1000 satélites dando la vuelta en una órbita geocéntrica alrededor del Ecuador, alrededor de la Tierra, transmitiendo todo lo que está pasando en el África, en el Sudán, cuando fue profetizado hace 2000 años. Los satélites de comunicación modernos. Esto no lo hizo Walter Mercado, la doctora Corazón, ni los brujos, sino que cada detalle de cada profecía que Dios ha dicho se ha cumplido. Ustedes son mis testigos, dice el Señor.